La posesión en un colegio, un espectro captado en una cámara de seguridad, personas embrujadas, una persona sietemesina, la niña del sol, quédate porque estas experiencias paranormales son buenísimas. Traigan su botanita espectros porque aquí comienza el terror. Algo tocó mi pierna. Hace algunos años esperaba a mi esposo en mi cuarto alrededor de las 3 de la madrugada, ya que él trabajaba de noche. Nosotros vivíamos en un apartamento en el segundo piso. Recuerdo que yo tenía las ventanas abiertas, ya que me gustaba mucho el viento y la tranquilidad a esa hora, pues era relajante. Al estar recostada, sentí como alguien me tocaba los pies. Al mismo tiempo, mi cama se hundió a la altura de los pies, como que alguien se había sentado. En ese momento, escuché que mi mamá me hablaba con un apodo que solo ella y yo conocemos. De inmediato, grité, «¡Mande!», y no había nadie que yo pudiera ver en la habitación. Y las cortinas de las ventanas estaban en constante movimiento. Fue muy escalofriante. Posesión en el colegio. Trabajé como prefecto en un colegio famoso de Matamoros. Durante mi labor, algunos alumnos me contaron la historia de una posesión demoníaca sucedida en una de las facultades de la propia institución. Todo ocurrió en la Facultad de Químico Clínico, misma que se encontraba en un edificio apartado de toda la institución. En dicho edificio existía un salón de clase, que por el aspecto del lugar parecía un cuarto de casa, ya que toda la facultad era una casota en palabras de los alumnos. Prefecto, ese salón jamás se abre. De hecho, en sus llaves, le aseguro, no está la correspondiente. Lo sabemos porque la prefecta anterior nos dijo que no había. A pesar de ser un salón para funcionar en la escuela, se decidió cerrar ese salón por lo que pasó hace algunos años. Incrédulo, revisé mi juego de llaves para darme cuenta que no había llave con ese número de salón. Pregunté a los alumnos el porqué de esa situación y me respondieron. Hace algunos años, unos jóvenes estudiantes de químico clínico jugaron en repetidas ocasiones a la ouija en ese salón. Jugaron tantas veces que un día una alumna durante las clases empezó a sentirse mal. En la escuela llamaron a sus padres para que pasaran por ella, pero la cosa empeoraba cada vez más. La alumna se tiró al piso y se revolcaba y decía cosas en otro idioma que nadie entendía. Fue entonces que uno de los alumnos confesó a la clase y al maestro presente que ellos habían estado jugando a la ouija y por eso fue que la alumna estaba así como poseída. Los padres de la alumna se la llevaron a casa y por su parte la escuela se enteró de todo lo anterior. El espectro en la cámara de seguridad. Mi historia es la siguiente. En casa tenemos cámaras de seguridad para la vigilancia. Un día, mi familia y yo íbamos de salida a un partido de béisbol. Al salir 3 minutos después, recibimos la notificación de movimiento en casa por medio del sistema de cámara de seguridad externa que da al patio. Decidimos ignorarla y continuar divirtiéndonos. Sin embargo, al día siguiente recordamos el aviso de movimientos y decidimos revisar las grabaciones. Al verlas, nos llevamos una sorpresa que nos dejó sin palabras, ya que vimos un espectro dentro del trampolín donde jugaban las niñas. No encontramos explicación para esa sombra que nos mostró la cámara de seguridad, sobre todo porque la entrada del trampolín es por el otro lado de donde se ve la imagen. Como dato adicional, les comento que mi hija llegó a decirnos varias veces ver personas en la casa. Pero eso no es todo. Tiempo después, la cámara de seguridad nos dio una alerta más, pero ahora para mostrarnos lo que pensamos son los cabellos de una bruja o algo parecido. Juan, embrujado por un plato de comida. Tengo un medio hermano que vive en un pueblito de Tamaulipas. Su historia es la siguiente. Él solía ser un hombre muy mujeriego y por esa razón fue que su esposa terminó dejándolo. Con el tiempo tuvo una niña de la cual nunca se quiso hacer responsable. La madre de esa bebé muchas veces fue a buscarlo para pedirle ayuda, a lo cual él se negaba rotundamente. Con el paso de los años, él fue dejando atrás esa historia y continuó con su vida como si nada.
Esto hasta el año pasado en el mes de junio, muy cercana a la fecha al Día del Padre. Su hija fue a buscarlo con un plato de comida. Él, alegre, la recibió y abrazó todo el día. A partir de entonces, mi hermano no fue el mismo. Pasaba el tiempo y cada día se veía peor. Un día le dolía la cabeza, otro día el estómago, otro día no podía pararse a caminar. Todo era muy extraño. Y decidió ir a consultar con un médico muy reconocido del ranchito. Le hicieron varios estudios y no le encontraron nada. Pasaba el tiempo y Juan no mejoraba. Se seguía sintiendo mal. Cabe mencionar que jamás dejó de comer o trabajar, solamente tenía malestares. No le detectaban cirrosis ni ningún problema estomacal. También descartaron enfermedades renales. Él médicamente estaba bien, y fue por eso que lo llevaron con uno de los mejores brujos que conocían, el brujo de las espadas. Dentro de la consulta, le confirmaron lo que ya venía pensando la familia. A ti te dieron algo en la comida, Juan. Fue una joven quien te lo dio y tú lo aceptaste. Ahora es demasiado tarde para salvarte de ese mal tan grande que tienes. Tú ya tienes fecha y hora para tu partida. Desafortunadamente, mi medio hermano perdió la vida. Para los médicos de causa natural. Sin embargo, la familia sabía muy bien por qué fue esa partida. Juan jamás aclaró si su hija era partícipe o no de esa maldad que recibió. Todos creemos que solo fue su madre quien le preparó la comida sin que la hija supiera de todo esto. El Sietemesino en El Chorizo. El Chorizo es una colonia muy pequeña cerca del Parque Industrial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Todo comenzó en el año 1999. La historia es de un señor que venía de la cantina en el centro a las 12 de la madrugada. Volvía caminando hacia su destino, la colonia Uniones. En ese tiempo todavía no se construía el puente de Rigo Tobar, por lo cual debía atravesar forzosamente los rieles de la colonia El Chorizo. En su camino todo iba tranquilamente, cuando de pronto empezó a ver lo que parecían luces que después se convirtieron en bolas de fuego, y vio cómo se convertían en dos señoras, brujas al parecer, por los aires diciéndole infinidad de cosas, maldiciones, rezos, palabras en otro idioma. Algo curioso es que al señor no le podían hacer nada porque él era sietemesino. Por alguna razón, a las personas que nacen a los 7 meses se les llega a llamar intactos a la brujería y hechizos. El señor empezó a gritarles groserías y mirando que ellas no se iban, se detuvo a rezar un Padre Nuestro al revés. Sin embargo, ellas seguían hasta que el señor optó por arrojarles piedras. Ellas no resistieron más y se convirtieron en pájaros para salir volando. Los vecinos cuentan que a este señor le querían hacer males, pero con el tiempo se dieron cuenta que era inútil, ya que él era bendecido al ser sietemesino. G. de León. Espectro. Aquí mi experiencia paranormal. Yo trabajaba en un hotel famoso de Matamoros, el hotel que tiene una S al inicio. En ese hotel, como tantos otros, se tiene la costumbre que el dueño entra a quedarse en alguna de las habitaciones. Mi horario era rotativo. Un día que me tocaba uno de esos horarios rotativos, el hijo del dueño y sus amigos pidieron una habitación para jugar póker y juegos de azar. Los amigos pasaban a saludar y yo ya sabía que iban con el hijo del dueño. Uno de esos amigos, le diremos Jorge, iba acompañado de 2 personas que lo cuidaban. En ese hotel había una sala de espera. Esa noche, Jorge entró a jugar y uno de sus cuidadores, digamos Alan, se quedó en la sala. El flaco entró con él a la habitación. La primera noche recuerdo que no platicamos. El joven solo me pedía cosas. Hubo una interacción mínima de parte de él y mía. Recuerdo que al salir Jorge salió detrás de él el flaco y de inmediato su otro acompañante. La semana siguiente pasó lo mismo. Jorge entró y el flaco justo detrás de él. En esta ocasión, Alan decidió hacerme plática. Me contó que hacía poco salió de la cárcel. Recuerdo que traía un juego de baraja en la mano. Me contó que en la cárcel le enseñaron a leerla.
logré ver en su brazo un tatuaje de la Santísima Muerte. Total, que Alan me dice, ¿tú crees en esto? Yo le contesté que sí creo. De hecho, trabajé con una bruja. Enseguida me dice, ¿te leo las cartas? Le dije que sí, y me dice, pon tu mano arriba de ellas. Apenas me tocó, sentí su mano completamente helada. Le dije, no estás muy frío. Alan solo se soltó a reír y dijo, sí, ¿verdad? Estoy frío. Continuamos con el ritual de la lectura y empezó a decirme cosas que evidentemente alguien que no te conoce no sabría. Cosas como que yo no nací en esta ciudad y me sorprendió demasiado. Continuando con la lectura me preguntó, ¿quieres saber tu futuro? Yo le contesté que no, debido a que tenía mucho miedo por todo lo que me dijo en la lectura. Él me contestó que lo que yo hice estaba muy bien, pues el futuro es incierto y no debemos jugar con él. Justo después de esto salió Jorge con el flaco y se fueron de inmediato. Alan me dice, nos vemos la siguiente semana, cuídate mucho. Esa noche noté algo extraño en Jorge y el flaco. Apenas salían sin hablar ni dirigirle la palabra a Alan y él salía detrás de ellos, pero es algo que no me incumbe. Pasó una semana y venían de nuevo al hotel, pero en esta ocasión solamente venía Jorge y el flaco. Pasaron, saludaron y entraron a la habitación. Se fueron en la madrugada y volvieron la siguiente semana. Se me hizo sumamente extraño y les pregunté, ¿y ahora dónde dejaron a su amigo Alan? Regresó Jorge y me dijo, ¿cuál Alan? Les digo, sí, Alan, el que viene detrás de ustedes. Vuelve a preguntar Jorge, a ver, ¿a cuál Alan te refieres? Le contesté, pues sí, su amigo, su otro ayudante, el que entra con ustedes. Hace 2 semanas vino la primera vez, se sentó aquí y una semana después platicamos. El que tiene un tatuaje en el brazo de la Santa Muerte. Él siempre sale justo después de ustedes. Jorge me contestó, sí, sí lo conocemos, pero perdió la vida hace un mes en un altercado. No puede ser porque me leyó las cartas. Jorge me dijo, sí, mi compadre ya partió, pero mira, nos sigue cuidando. Yo les contesté que un día me tocó cuando me leyó las cartas y sentí sus manos muy frías. Después de eso, tuve muchísimo miedo de llegar a ese turno. Tenía miedo de que me viniera a visitar una de tantas noches en ese hotel. La niña de Del Sol. Fui guardia de seguridad en Del Sol, donde una niña se aparecía. El contexto es el siguiente. Años antes de construir el Del Sol en la zona centro de Matamoros, existía un cine llamado Elizondo. Los rumores dicen que en ese cine la niña perdió la vida. Existen varias teorías en torno a esa niña. No se sabe con exactitud cómo ocurrió. Cuando se fundó la tienda de Del Sol, empezaron los trabajadores a contar que cosas muy raras pasaban alrededor de las 8:20 de la noche, sobre todo en la bodega. En mi experiencia como trabajador, hace como 7 meses logré ver varias veces en la bodega del tercer piso a esa niña. Otros compañeros la veían en la bodega en el segundo piso. También logré verla en el piso de venta. Parte de mis funciones como guardia de seguridad tenía que apagar las luces por la noche o bien encenderlas en la mañana. Y al dar ese recorrido, logré verla sentada jugando en los pasillos. Algunas veces vi la marca de sus pies descalzos por la luz que se reflejaba en el piso. La señora del taxi. Mi mamá cuenta que cuando era niña, su madre había muerto. Y al poco tiempo se vino a vivir a Matamoros junto con mi abuelo, quien se dedicaba a ser taxista. Un día, mientras mi abuelo estaba trabajando, mi madre y 2 de mis tíos le acompañaban en sus rutas. Una señora vestida totalmente de negro, con velo, se subió al taxi cubriendo su rostro, sin decir a dónde iba. Mi abuelo le insistió en repetidas ocasiones el destino y la señora no contestaba. Cuenta mi abuelo que en su recorrido la señora decidió bajarse del taxi. Mi abuelo, al voltear a ver a la mujer y decirle el precio del viaje, simplemente no estaba.
había desaparecido. Mi abuelo, mi madre y mis tíos se fueron del lugar para contarle a la mamá de mi abuelo lo sucedido. Enseguida, al estar contando la historia, mi abuelo cayó en cuenta junto con su madre que su amada esposa, mi abuela, cumplía un mes de haber partido y ellos creen que vino a darles una visita. Lupita embrujada. Saludos espectros. Mi historia es la siguiente. Yo tengo un hermano que vive en un rancho donde la brujería es tema de todos los días. Mi hermano estaba muy enamorado de una mujer que se rumoraba le habían hecho un mal, ya que su aspecto era sucio y desalineado. Además, tenía una mirada extraña hacia los demás. Esta historia inicia cuando Lupita decide irse a vivir junto a mi hermano. Ellos vivían con mi hermana, y mi hermana se dio cuenta que en la joven le faltaban pedazos de cabello, y al cuestionarla, ella evadía la pregunta. Le comentó eso a mi hermano y él no sabía qué contestar, hasta que un día por la noche mientras dormían, mi hermano escuchó algo extraño. Encendió la luz y vio a Lupita arrancarse pedazos de cabello para después comérselos. Mi hermano, desesperado por la situación, le pidió ayuda a mi hermana, quien acordó darle tratamiento psiquiátrico para mejorar la vida de Lupita. Al hablar con ella, se negó a recibir ayuda y les dijo: «Yo no estoy loca, llévenme con mi papá, no necesito ir al doctor». Fue entonces que mi hermana le pidió que tomara sus cosas, puesto que no podía lidiar con esta situación. Al llegar a casa de su papá, el señor, molesto por la situación, les reclamó: «Mi Lupita no es un juguete para que vaya y regrese cuando ustedes quieran». A lo que mi hermana le aclaró que su hija necesitaba ayuda y se negaba a recibirla. Fue por eso que decidió volver a casa. El señor les contestó: «Yo voy a curar a la Lupe». Mi hermano no tuvo otro remedio que dejarla con su padre. Unos días después, mi hermano le contó a mi hermana que Lupita se encontraba en mejor situación, que ya no se comía el cabello ni robaba a los demás, que estaba totalmente curada. «Yo necesito ver eso», respondió mi hermana, y se llevaron una grata sorpresa al ver a una joven radiante, con la mirada natural como la de los demás. El padre de Lupita les contó que la llevó con una bruja y le dijo que Lupita tenía un mal que principalmente era para él, pero fue absorbido por su hija. Además, la bruja le preguntó que si quería regresar al mal a quien se lo había enviado, y el padre respondió que sí. Lo sorprendente es que por el rancho ahora se observa a una mujer con la misma actitud que tenía Lupita. Ahora mi cuñada goza de buena salud y se encuentra con mi hermano, pero la otra mujer va de mal en peor por un camino de tinieblas. Espectros, aquí no termina el terror. Quédate porque te dejo una lista de reproducción a continuación para que sigas viendo mis videos. Suscríbete, dale like a este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.